El mundo estaba dividido en dos, no por océanos, sino por una cortina de ideología, alambre de púas y concreto. La Guerra Fría creó fronteras infranqueables, pero ninguna era más opresiva que los muros de sus prisiones. Dentro de ellas, en celdas húmedas y patios vigilados, se libraba una guerra silenciosa. No era una guerra de bombas, sino de voluntades. No de ejércitos, sino de individuos desesperados. Este es el prólogo de esas batallas secretas, el escenario donde lo imposible sería desafiado una y otra vez por el ingenio humano bajo la presión más extrema. Las prisiones del bloque del Este, desde la RDA hasta la Unión Soviética, no eran simples centros de detención. Eran instrumentos de disidencia, diseñados para quebrar almas y borrar identidades. Espías capturados, disidentes políticos, ciudadanos comunes atrapados en redadas. Todos confluían en un universo de vigilancia constante. La Stasi en Alemania Oriental o el KGB soviético no solo encarcelaban el cuerpo, buscaban aprisionar la mente. La escapa, por tanto, era un acto de doble liberación. Pero escapar de estos lugares parecía una fantasía demente. Los perímetros estaban custodiados por torres con francotiradores, perros feroces, cercas electrificadas y campos minados. Los guardias eran entrenados en la desconfianza absoluta. Los prisioneros eran contados varias veces al día, sus celdas registradas al azar. El sistema estaba diseñado para eliminar toda esperanza, para convencer al interno de que las paredes que lo rodeaban eran el único mundo posible. La libertad era una palabra abstracta, un eco lejano del otro lado del muro de Berlín o de las vastas estepas siberianas. Sin embargo, en la oscuridad, algo se mantenía vivo, la necesidad primordial de ser libre. Esa chispa era el combustible para hazañas que desafiaban toda lógica. No se trataba de hombres sobrehumanos, sino de personas ordinarias impulsadas a extremos extraordinarios. Un profesor podía convertirse en un ingeniero de túneles, un piloto podía transformarse en un maestro del disfraz. La prisión, al intentar anularlos, sin querer los forjaba en algo nuevo, en especialistas en fuga. Este documental explorará esas transformaciones. A lo largo de 6 capítulos, desentrañaremos la anatomía de lo imposible. Comenzaremos aquí, en el contexto de terror y control. Luego, nos sumergiremos en la psicología del ingenio bajo presión, donde una cuchara se vuelve una herramienta de liberación. Descubriremos a las mentes maestras que orquestaron planes de una complejidad asombrosa. Recorreremos los caminos físicos de escape, desde las entrañas de la tierra hasta los cielos. Analizaremos el alto precio del fracaso y las resonantes consecuencias del éxito. Finalmente, reflexionaremos sobre el legado de estos actos de disfancia, que trascendieron lo personal para convertirse en símbolos poderosos. Cada historia es un rompecabezas de audacia, paciencia y una pizca de suerte, reconstruido a partir de testimonios, documentos desclasificados y los rastros que dejaron los propios fugitivos. Algunas de estas fugas son conocidas, otras han permanecido ocultas en los archivos polvorientos de las agencias de inteligencia, pero todas comparten un hilo conductor: la demostración de que ningún sistema de control es perfecto, que siempre hay una grieta, un punto ciego, un segundo de distracción, y que cuando el deseo de libertad se une a una mente creativa, los muros más altos pueden comenzar a agrietarse. La geografía de nuestro relato es vasta y gélida. Abarca desde la notoria prisión de Bautzen, la Muela del Diablo, en la RDA, hasta los desolados gulags siberianos, donde el frío era un carcelero más, desde la sofocante vigilancia de la prisión de Hohenschönhausen de la Stasi, hasta las fortalezas aliadas en el oeste, que también contuvieron a espías del este. Cada lugar presentaba desafíos únicos, pero la determinación era la misma. Antes de adentrarnos en los detalles, una pausa necesaria. Por cada fuga exitosa, hubo decenas de intentos fallidos, a menudo con final trágico. Este video es un homenaje a la ingeniosidad, pero también un recordatorio solemne del riesgo supremo que estos hombres y mujeres asumieron.
jugaron una partida de ajedrez donde las piezas eran sus vidas y el tablero estaba sembrado de trampas mortales. Su historia merece ser contada con respeto y asombro. Ahora, entendido el escenario de pesadilla, demos el primer paso dentro de la mente del fugitivo. ¿Cómo se comienza a planear lo impensable? Con la mirada puesta no en las barreras, sino en los recursos, con la convicción de que todo, absolutamente todo a tu alrededor, puede ser una herramienta para la libertad. Bienvenidos al reino del ingenio bajo presión. En la economía de la desesperación, nada se desperdiciaba. Cada objeto dentro de una celda, por inocuo que pareciera, era sometido a un escrutinio revolucionario. Los prisioneros no veían una cuchara, veían un posible cincel o una pala. No veían una manta, veían potenciales metros de cuerda. Esta reimaginación radical del entorno era el primer acto de magia, la alquimia que convertía lo ordinario en extraordinario. La libertad no empezaba en el túnel, empezaba en esta capacidad de ver el mundo con ojos de inventor, de encontrar infinidad de usos donde el carcelero solo veía un simple utensilio. La herramienta más emblemática de esta transformación fue, sin duda, la cuchara. No una herramienta robusta, sino la endeble cuchara de aluminio de la ración de comida. Enderezada con paciencia sobre el filo de la cama, afilada frotándola noche tras noche contra el suelo de cemento y con su mango envuelto en trapos para un mejor agarre, se convertía en una pala. Su progreso era agonizantemente lento, quizás un puñado de tierra removido en una sesión. Pero cada gramo de tierra extraído era una victoria silenciosa, una prueba tangible de que el muro podía ser vencido, centímetro a centímetro. Pero el ingenio no se limitaba a cavar. Las mantas gruesas de la prisión eran deshilachadas hebra por hebra en las largas horas de encierro. Esas hebras, pacientemente retorcidas y trenzadas, se convertían en cuerdas lo suficientemente fuertes para escalar un muro o descolgarse por una ventana. El alambre de los corsés de los libros permitidos o de los armazones de anteojos rotos se doblaba y moldeaba para crear ganzúas rudimentarias. La grasa de la escasa comida servía para lubricar cerraduras y silenciar chirridos potencialmente delatores. La creación de disfraces y documentos falsos dentro de los muros era un nivel superior de artificio. Los uniformes de los guardias o de los trabajadores civiles eran replicados con increíble detalle. Los tintes se obtenían de betún para zapatos, de café, de té o incluso de jugo de remolacha. Las insignias y botones se tallaban en madera de muebles o se moldeaban con miga de pan mezclada con pegamento casero a base de papel. Los sellos oficiales, el santo grial de cualquier fuga con identidad falsa, se esculpían en la goma de las suelas de los zapatos. La nutrición y el estado físico se convertían en cálculos de ingeniería pura. Escapar requería fuerza, resistencia y agilidad. Cada caloría de la escasa comida era contabilizada y dirigida mentalmente al objetivo. Los ejercicios en la celda, flexiones, sentadillas, abdominales, no eran un pasatiempo, sino un entrenamiento militar metódico. En algunos casos, los prisioneros fingían enfermedades para ser trasladados a la enfermería, un lugar con medidas de seguridad más laxas y a veces con acceso a botiquines que podían proveer estimulantes o analgésicos para el día clave. La comunicación era otro campo de innovación forzosa. Sin acceso a lápices y papel, desarrollaron sofisticados sistemas. El código de golpes en las paredes, un lenguaje universal de prisión, transmitía mensajes complejos. Se usaban lenguajes de señas a través de ventanas distantes. Se escribían mensajes con orina que al secarse se volvían invisibles y podían revelarse calentando el papel. Los libros de la biblioteca servían para cifrar textos, marcando letras específicas en páginas predeterminadas. Cada método era un hilo en la red secreta de cooperación. El factor tiempo era el recurso más abundante y el más traicionero. Un plan podía tomar meses, incluso años de preparación meticulosa. Cada acción, desde el robo de un clavo hasta el ensayo de un papel fingido, estaba sujeta a una estricta cronometría basada en las rutinas de los guardias.
Se creaban calendarios mentales y relojes biológicos ajustados a la perfección al ritmo de la prisión, donde un minuto de error podía desencadenar el descubrimiento y el desastre. Esta mentalidad no era un simple conjunto de trucos, era una filosofía de supervivencia activa. Implicaba una fe inquebrantable en que todo sistema tenía una falla, toda regla una excepción. Los prisioneros estudiaban a sus carceleros con la frialdad de un etólogo, buscando patrones, debilidades, momentos de distracción. Convertían la opresión en un manual de instrucciones para derrotarla, leyendo el entorno carcelario con una profundidad que sus propios diseñadores nunca imaginaron. Al final, la celda dejaba de ser una prisión, se transformaba en un taller, un laboratorio de química improvisada, una sala de estrategia. Cada objeto dentro de ella había sido reclutado para la causa de la libertad. Esta capacidad de hacer mucho con poco es quizá el legado más puro de estos fugitivos. Nos enseña que la creatividad humana, cuando es impulsada por una necesidad extrema, puede redefinir los límites de lo posible. Con las herramientas improvisadas listas, era necesario el cerebro maestro que las orquestara. El paso de la invención a la ejecución requería de otro tipo de genio, el genio estratégico y la red de topos. Un túnel no es solo un agujero en la tierra, es un triunfo de la logística. Un disfraz no es solo ropa, es un acto de teatro psicológico. Y ninguna fuga compleja puede triunfar sin el arquitecto invisible, la mente maestra que convierte el caos en un plan y el plan en una coreografía perfecta. Estos genios eran los estrategas, los que poseían una paciencia de topo y una visión de ajedrez. Su herramienta no era la cuchara, sino el cálculo. Su material no era la tela, sino el tiempo y el comportamiento humano. Ellos tejían la red de información y confianza que haría posible lo imposible. El primer pilar de su trabajo era la inteligencia, la recolección obsesiva de datos. Cada sonido, cada rutina, cada rostro en el corredor era una pieza del rompecabezas. ¿A qué hora exacta el guardia de la torre norte encendía un cigarrillo? ¿Cuántos pasos había entre la puerta del taller y la garita? ¿Qué día se revisaban los sótanos? Esta información se capturaba mediante una observación metódica, sobornos mínimos, un trozo de pan, un poco de tabaco y, crucialmente, mediante una red de topos. Estos topos eran prisioneros con movilidad privilegiada, en cocinas, talleres o brigadas de limpieza que mapeaban en su mente áreas prohibidas y detectaban puntos débiles en la seguridad. Con el mapa de inteligencia completo, comenzaba la fase de planeación estratégica. Esto no era un simple esquema, era un proyecto de ingeniería con fases, roles y protocolos de contingencia. Se asignaban tareas específicas, el vigía, el cavador, el falsificador, el distractor. Se establecían señales visuales o auditivas inofensivas para sincronizar acciones. Todo se memorizaba. Cualquier anotación era un riesgo mortal. Los planes vivían en un consenso colectivo cifrado, protegido por un vocabulario de metáforas y códigos que sonarían inocentes a oídos indiscretos. La sincronización era el mecanismo de relojería que hacía funcionar todo. Un escape exitoso dependía de la perfecta coordinación de eventos separados, a veces por semanas. La salida por un túnel debía coincidir con un cambio de guardia, una distracción en el patio opuesto y la llegada de un cómplice externo a un punto exacto en el bosque. Se creaban relojes basados en eventos cotidianos infalibles, la sirena del mediodía, el sonido de los cerrojos al anochecer. Un minuto de desfase podía significar un fracaso absoluto. Sin embargo, incluso el plan más brillante a menudo dependía de un elemento impredecible: la complicidad interna. En numerosas fugas, un guardia corrupto, un oficial desencantado o un trabajador civil compasivo se convirtió en la pieza clave. Sus motivos variaban: dinero, ideología, empatía humana o simplemente el deseo de burlar al sistema desde dentro. Estos ángeles oscuros proporcionaban el bien más preciado: información veraz, hacían la vista gorda en un momento crítico o facilitaban objetos imposibles de falsificar, como una llave original o un uniforme auténtico. La contrainteligencia dentro del grupo era tan vital como burlar a los guardias. La paranoia y la delación eran endémicas.
Los círculos de confianza eran extremadamente reducidos y celosamente guardados. A veces, se sembraban rumores falsos sobre intentos de escape en otra ala de la prisión para saturar la vigilancia y desviar la atención del punto real de la operación. La lealtad se probaba con pequeñas tareas de riesgo gradual antes de acceder al núcleo del secreto. La resistencia psicológica del estratega era puesta a prueba constantemente. Debía mantener la moral del grupo durante meses de trabajo invisible y aparentemente infructuoso. Debía tomar decisiones despiadadas, como abortar un plan en el último segundo si un factor no cuadraba, y cargaba con el peso más grande, saber que el fracaso traería no solo su castigo, sino posiblemente la tortura o ejecución de sus compañeros. Era un liderazgo implacable ejercido desde la más absoluta vulnerabilidad. En el momento de la ejecución, el rol del genio cambiaba. El plan, perfectamente engrasado, entraba en movimiento. Ahora su labor era de conductor de orquesta, observando, escuchando e improvisando soluciones ante imprevistos menores. Su mente, entrenada para anticipar decenas de variables, debía procesar la realidad en tiempo real y ajustar la coreografía sin romper el ritmo. La calma que transmitía era el último y más importante recurso del grupo. Estas redes de genios y topos demostraron que el sistema más cerrado es, en el fondo, un sistema social. Y donde hay sociedades, hay grietas, alianzas secretas y flujos de información incontrolables. Fueron organizaciones efímeras creadas con un solo propósito, monumentos a la colaboración humana bajo presión. Con la mente y la red preparadas, solo faltaba trazar el camino físico, el cómo final. En la próxima parte, recorreremos los caminos inesperados que convirtieron la teoría en huida, desde las entrañas de la tierra hasta el cielo de la noche. Cuando el plan está maduro y la red lista, solo queda una cosa: ejecutar el camino físico hacia la libertad. Pero, ¿qué forma tomaba ese camino en el laberinto de una prisión de la Guerra Fría? Los métodos fueron tan variados como las mentes que los idearon, convirtiendo cada fuga en una obra única de ingeniería y audacia. No existía un manual, solo el imperativo de cruzar la línea utilizando cualquier medio, por inverosímil que pareciera. Desde las profundidades de la Tierra hasta la más alta altura, cada vía fue una reinvención de lo posible. El túnel se erige como el método más épico y colectivo. Excavados con herramientas improvisadas, eran proezas de ingeniería clandestina, requiriendo sistemas de ventilación con tubos robados o mangueras, apuntalamiento con madera de camas y camastros y sistemas ingeniosos para esconder la tierra extraída, mezclándola con la tierra del patio, llenando colchones o dispersándola en desagües. El túnel de la prisión de Spandau o los varios bajo el muro de Berlín son testamentos de esta paciencia titánica, donde avanzar 10 centímetros podía ser una victoria de una semana. La escalada y el salto representaban la vía más directa y arriesgada. Implicaba trepar muros de varios metros usando cuerdas de sábanas, ganchos hechos con hierros de la cama o simplemente la fuerza bruta y la agilidad. Algunos construyeron escaleras de madera desmontables en talleres de carpintería. Otros, en un acto de pura desesperación, saltaban desde ventanas altas hacia redes de alambre o tejados adyacentes, jugándose la vida en un instante. La velocidad y el silencio eran sus únicos aliados contra los reflectores y los francotiradores. El disfraz y la suplantación de identidad eran el camino de la psicología pura. Requería una actuación impecable y nervios de acero. Fugitivos se vestían con uniformes de guardias falsificados o robados, o de trabajadores de mantenimiento, y simplemente caminaban por la puerta principal, saludando con una sequedad estudiada. Otros se hacían pasar por visitantes, enterradores o incluso médicos, aprovechando momentos de confusión o trámites burocráticos. El éxito dependía de la confianza que se proyectara y del conocimiento exhaustivo de las rutinas. El escondite dentro de vehículos fue un clásico de alto riesgo.
Los prisioneros se ocultaban en camiones de lavandería, entre sacos de correo, en los dobles fondos de furgones o incluso en los compartimentos de basura, y el desafío era soportar horas de inmovilidad, calor asfixiante o frío intenso, y el riesgo de ser descubierto por un registro aleatorio. Algunos, con ayuda externa, se encerraban en cajas de mercancía que eran sacadas con sello oficial, en una macabra reedición del mito de la caja de madera. La vía aérea, aunque menos común, existió. Hubo planes para ultraligeros caseros, globos de aire caliente fabricados con sábanas y parrillas eléctricas robadas, e incluso intentos de secuestro de helicópteros de visita. Más común fueron las fugas utilizando cables teleféricos o tirándose por desniveles con paracaídas improvisados. Estos métodos requerían un conocimiento técnico especializado y un acceso a materiales muy específico, pero demostraron que la imaginación no conocía límites. La ruta acuática fue viable en prisiones cercanas a ríos, lagos o el mar. Esto implicaba nadar en aguas heladas, a veces con flotadores hechos de botellas o pieles de animal infladas, o esconderse en barcazas de carbón o pesqueras. La resistencia física era extrema, y el peligro de hipotermia, o de ser arrastrado por la corriente, era tan grande como el de ser descubierto. Cada brazada en la oscuridad era una apuesta contra la naturaleza y el sistema. La fuga administrativa o legal fue la más sutil y en ocasiones la más ingeniosa. Consistía en manipular papeles, órdenes de liberación o documentos de traslado mediante sobornos, falsificaciones perfectas o la explotación de errores burocráticos. Un prisionero podía ser transferido a otra cárcel que no existía o ser incluido en una lista de amnistía ficticia. Era un escape que ocurría en el mundo del papel y los sellos, pero sus consecuencias eran tan reales como cualquier salto por un muro. Cada uno de estos caminos dejaba una huella única en la historia. Algunos fueron masivos, implicando a decenas de personas. Otros, actos solitarios de una determinación feroz. Algunos fueron limpios y silenciosos, otros dejaron un rastro de caos y alarmas. Pero todos compartían un elemento común: la transformación de una idea abstracta en un acto físico concreto. Fueron el momento en que el pensamiento se convirtió en movimiento y la esperanza en sudor, barro y riesgo calculado. Sin embargo, alcanzar el otro lado no era el final de la historia, era el comienzo de un nuevo capítulo, a menudo igual de peligroso: la vida como fugitivo y las consecuencias políticas del acto. Cruzar el muro o emerger del túnel no era el final, sino el inicio de una nueva y peligrosa fase. La libertad recién ganada era frágil, envenenada por el miedo constante a la captura. El fugitivo entraba en un mundo de sombras, donde cada rostro podía ser un delator, cada coche un vehículo de la policía secreta. La Stasi, el KGB y sus homólogos no se daban por vencidos fácilmente. Una fuga exitosa era una humillación que exigía una respuesta brutal. La caza humana comenzaba en el instante en que se descubría la celda vacía y podía extenderse por años, cruzando fronteras internacionales. Las represalias contra quienes quedaban atrás eran inmediatas y severas. Los cómplices descubiertos, o incluso los simples sospechosos, enfrentaban interrogatorios tortuosos, juicios sumarios y sentencias draconianas en campos de trabajo o penas de muerte. Las familias de los fugitivos eran hostigadas, vigiladas y a veces encarceladas para presionar a los prófugos o como castigo ejemplar. La prisión buscaba vengar la afrenta, enviando un mensaje claro a los demás reclusos: el precio del fracaso y aún del éxito se pagaba con la sangre de los tuyos. Para el fugitivo, la huida física continuaba. Debía desaparecer por completo, crear una nueva identidad desde cero en una sociedad donde los documentos lo eran todo. Esto requería contactos en redes clandestinas, a menudo proporcionadas por servicios de inteligencia occidentales, como la CIA o el MI6,
interesados en la información que un exprisionero podía poseer. Pero esa protección tenía un coste: convertirse en un peón en el gran tablero de la Guerra Fría, intercambiando su testimonio por una vida siempre en guardia. Algunos lograron alcanzar refugio seguro en embajadas occidentales o cruzar la frontera interalemana en puntos ciegos, a veces con la ayuda de organizaciones clandestinas como la red de escape Fluchthilfe. Una vez en Occidente, eran recibidos como héroes, pero también como fuentes de inteligencia. Sus historias eran minuciosamente extraídas, no solo por la prensa, sino por agencias que buscaban cada detalle sobre los procedimientos de seguridad, los nombres de guardias corruptos y los métodos de las policías secretas. Aquellos capturados durante o después de la fuga enfrentaban un destino espantoso. Eran enviados a prisiones de máxima seguridad, a celdas de aislamiento total y sometidos a un régimen de castigo diseñado para quebrar definitivamente su espíritu. Muchos no sobrevivieron a los malos tratos, la desnutrición o las desapariciones. Su suerte era una advertencia siniestra que permeaba los muros de todas las cárceles del bloque. La libertad tenía un límite, y al otro lado, solo aguardaba una oscuridad aún más profunda. A nivel político, cada fuga exitosa era una bomba propagandística. Para Occidente, eran relatos épicos que demostraban el fracaso del paraíso socialista, evidencias palpables de que la gente arriesgaba su vida por huir de él. Se publicaban libros, se daban entrevistas, se idealizaba al fugitivo como un símbolo de la lucha por la libertad. Para el Este, eran traiciones que había que minimizar o desacreditar, tachando a los fugados de criminales, espías o enfermos mentales. La guerra de narrativas era tan feroz como la persecución física. Las fugas también provocaban cambios tangibles en los sistemas carcelarios. Cada evasión exitosa desencadenaba purgas internas, revisiones de seguridad, la instalación de nuevos sensores, más alambradas y protocolos más draconianos. Los guardias eran reentrenados, los privilegios de los presos suprimidos. En un efecto paradójico, el ingenio de unos pocos hacía la vida aún más insoportable para los muchos que quedaban atrás, sellando posibles grietas para siempre. Para el fugitivo que lograba establecerse, las cicatrices psicológicas eran profundas. El síndrome del superviviente, la paranoia, las nasadillas y la dificultad para confiar en anyone eran compañeros constantes. Habían ganado su libertad, pero perdido una parte de su humanidad en el proceso. Algunos se dedicaron a ayudar a otros a escapar, otros trataron de borrar su pasado, pero pocos lograron escapar por completo de los fantasmas de aquellos días y noches de planificación y terror. Esta fase de consecuencias nos muestra que la historia de una fuga no es una aventura con final feliz. Es un evento traumático con ondas expansivas que afectan vidas, instituciones y hasta la política internacional. El acto de escapar era solo el clímax de una larga tensión. La resolución se extendía durante años, teñida de dolor, venganza y una libertad siempre condicional. Sin embargo, a pesar de este alto precio, el impulso por ser libre nunca se extinguió. Y es en ese legado de desafío puro donde encontramos el significado más perdurable de estas historias. Las fugas de la Guerra Fría no terminaron con la caída del muro de Berlín. Su eco resuena más allá de los archivos históricos y los documentales. Estas historias dejaron un legado complejo y poderoso, un testimonio perdurable no solo de la opresión, sino de la inextinguible llama del espíritu humano. Son lecciones de ingenio, sí, pero también advertencias solemnes sobre los límites del control estatal y el precio de la libertad. Su estudio es una exploración de los límites a los que puede llegar el individuo cuando es empujado al borde del abismo. En el plano técnico, estas fugas son estudiadas como casos de estudio por agencias de seguridad y expertos en evasión. Los métodos improvisados, la explotación de puntos ciegos psicológicos y logísticos y la importancia de la paciencia estratégica se analizan para fortalecer sistemas modernos,
pero también para entender cómo el ingenio humano puede superar cualquier barrera física. Son un recordatorio perpetuo de que la seguridad absoluta es una quimera. Siempre habrá una mente creativa capaz de encontrar una solución donde solo se ven obstáculos. Culturalmente, estas narrativas se han convertido en mitos modernos. Han inspirado películas, novelas y series de televisión, a veces embellecidas, pero con un núcleo de verdad incuestionable. El arquetipo del prisionero ingenioso que desafía a un sistema opresivo toca una fibra universal. Nos hace preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Tendríamos la fortaleza mental para planificar durante años? ¿La valentía para ejecutar el plan? Son espejos incómodos que reflejan nuestra propia capacidad de resistencia. Para las naciones que surgieron de los regímenes del bloque del Este, estas historias forman parte de un doloroso proceso de memoria histórica. Los fugitivos, antes vilipendiados como traidores, son ahora reconocidos en muchos casos como héroes y símbolos tempranos de disidencia. Sus experiencias contribuyen a documentar los crímenes de esos sistemas, convirtiendo cada túnel y cada disfraz en evidencia forense contra la represión. Son piedras en el mosaico de la verdad histórica. A nivel humano, el legado más profundo es filosófico. Estas fugas encarnan la lucha eterna entre la autoridad coercitiva y la autonomía individual. Demuestran que incluso en las condiciones más diseñadas para anular la voluntad, el deseo de autodeterminación puede florecer de maneras impredecibles y poderosas. Son un canto a la resiliencia, a la capacidad de encontrar esperanza en la desesperanza y propósito en el confinamiento más absoluto. Sin embargo, el legado también está teñido de melancolía. Nos recuerda un mundo dividido, donde la libertad era un privilegio geográfico y la vida humana moneda de cambio en un conflicto de ideologías. Cada fuga exitosa es un monumento a los cientos que fracasaron en silencio. Honrar a los que lo lograron implica también recordar a los que cayeron, cuyos nombres a menudo se perdieron en los registros penitenciarios o en las fosas comunes de la historia. Hoy, en un mundo con nuevos tipos de muros, vigilancia digital y formas sofisticadas de control, las lecciones de estos fugitivos adquieren una nueva relevancia. Nos hablan de la importancia de preservar los espacios de autonomía mental, de la necesidad de la cooperación clandestina frente a la opresión y del poder de la creatividad aplicada a la supervivencia. Su ingenio rudimentario es una metáfora de la resistencia en la era de la tecnología omnipresente. Al final, desentrañar lo imposible no es solo entender cómo se fugaron, es comprender por qué lo hicieron. Es reconocer que la búsqueda de la libertad es un impulso tan fundamental que puede convertir a personas comunes en ingenieros, actores y estrategas de élite, que puede hacer que un hombre cave hacia la luz con una cuchara, o que otro camine hacia la oscuridad vestido de carcelero, todo por la promesa de un amanecer al otro lado. Estas historias no ofrecen respuestas fáciles, sino preguntas profundas. Nos dejan con un sentimiento de asombro ante la capacidad humana y de tristeza por las circunstancias que la pusieron a prueba. Son, en su conjunto, un poderoso recordatorio. Los muros más altos y los regímenes más férreos están destinados tarde o temprano a enfrentarse a la determinación inquebrantable de aquellos que se niegan a dejar de soñar con el horizonte. Este es el eco imborrable de las fugas de la Guerra Fría.